Dios mío, nos acercamos a tu presencia con un corazón totalmente abierto y sincero, reconociendo que muchas veces nos hemos detenido ante las oportunidades que pusiste frente a nosotros porque el temor invadió nuestros pensamientos. Estamos aquí para decirte que ya no queremos que nuestra vida sea dirigida por la incertidumbre o por la angustia de lo que pueda pasar mañana. Jesús, hoy nos presentamos ante ti para renunciar a cada cadena de ansiedad que ha intentado atar nuestro entendimiento. Dios mío, tú conoces cada una de nuestras dudas y sabes perfectamente cuántas veces hemos dejado de actuar por el miedo al fracaso o por el miedo a la opinión de los demás. Esta oración no es un simple conjunto de palabras, es el inicio de una libertad total en nuestra manera de elegir el camino que debemos seguir. Queremos que cada paso que demos de ahora en adelante esté fundamentado únicamente en la seguridad que nos da tu palabra y no en la inestabilidad de nuestras emociones. Padre amado, te suplicamos que quites de nosotros todo espíritu de cobardía que ha intentado gobernarnos. Reconocemos que el miedo es un mentiroso que nos roba la visión de lo que tú ya has preparado para nosotros. Como dice tu palabra en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, tú no nos has dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios mío, hoy nos aferramos a esa verdad eterna. Pedimos que ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos actúe ahora mismo en nuestra voluntad para que podamos decir que no a las sugerencias del enemigo. Jesús, necesitamos que tu dominio propio tome control de nuestra mente para que cuando la duda intente convencernos de retroceder, sea tu paz la que gobierne nuestro juicio. No queremos seguir viviendo bajo la sombra de la preocupación constante. Dios mío, quita de nuestro interior la necesidad de tener el control absoluto de todas las variables antes de actuar, porque entendemos que la fe es precisamente confiar en lo que no vemos pero que tú ya has establecido. Padre amado, confiamos plenamente en que tú estás de nuestro lado. Tu palabra en Isaías capítulo 41 versículo 10 nos dice que no debemos temer porque tú estás con nosotros, que no debemos desmayar porque tú eres nuestro Dios que nos esfuerza, que siempre nos ayudarás y que siempre nos sustentarás con la diestra de tu justicia. Cristo, creemos que tu mano poderosa nos sostiene en cada decisión difícil. Dios mío, nuestra confianza no está puesta en nuestras propias habilidades ni en los recursos económicos que podamos tener, sino en tu fidelidad que nunca falla. Jesús, tú eres nuestra roca y nuestro pronto auxilio. Sabemos que si tú estás con nosotros, no hay nada ni nadie que pueda detener el propósito que tienes para nuestra familia, nuestro trabajo y nuestro ministerio. Descansamos en el hecho de que tú ya conoces el final de nuestra historia y que ese final es de bendición. Padre amado, te entregamos nuestras cargas y nuestras preguntas que no tienen respuesta, sabiendo que tú tienes el control absoluto de cada detalle. Declaramos en este momento que el miedo pierde toda autoridad sobre nuestra mente. Jesús, establecemos que a partir de este segundo, nuestras decisiones son fruto de la fe y no del pánico. Proclamamos que somos personas valientes, no porque no sintamos presión, sino porque nuestra determinación de obedecerte es mayor que cualquier sentimiento de inseguridad. Dios mío, declaramos que el espíritu de duda se seca ahora mismo desde la raíz. Decimos con total convicción que somos capaces de avanzar hacia lo desconocido porque tú caminas delante de nosotros. Cristo, declaramos que nuestra visión se aclara y que podemos ver las oportunidades donde antes solo veíamos peligros. Padre amado, establecemos que la confusión se va de nuestra casa y que la claridad de tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad. No seremos esclavos de los qué pasaría si las cosas salen mal, sino que viviremos bajo la certeza de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, como dice Filipenses capítulo 4 versículo 13. Profetizamos sobre nuestras vidas que viene un tiempo de expansión sin precedentes. Dios mío, creemos que al dejar de decidir por miedo, las puertas que estaban cerradas se abrirán de manera sobrenatural. Jesús, profetizamos que nuestras finanzas, nuestras relaciones y nuestra salud reflejarán la libertad de haber confiado en ti. Padre amado, declaramos que seremos cabeza y no cola, que estaremos arriba solamente y no abajo. Profetizamos que las decisiones que tomemos hoy bajo tu guía bendecirán a nuestras próximas generaciones. Dios mío, vemos por la fe cómo el terreno que antes nos daba miedo pisar se convierte ahora en nuestra herencia. Jesús, anunciamos que el temor ya no tiene voz en nuestras reuniones, ni en nuestros proyectos, ni en nuestros sueños.
profetizamos que caminaremos en una seguridad tal que los demás verán en nosotros el reflejo de tu paz. Dios mío, creemos que lo que antes nos causaba terror ahora será el escenario donde tú mostrarás tu gloria y tu gran poder. Padre amado, te pedimos perdón por todas las veces que hemos escuchado la voz del miedo por encima de tu voz. Dios mío, hoy decidimos ignorar los informes negativos y los pronósticos de fracaso. Jesús, tú nos has llamado a caminar sobre las aguas y lo haremos manteniendo los ojos fijos en ti. Cristo, te agradecemos porque tu amor perfecto echa fuera todo temor, según nos enseñas en 1 de Juan capítulo 4 versículo 18. Dios mío, ese amor es el que hoy nos inunda y nos da la fuerza para levantarnos y actuar. Padre amado, confiamos en que tu dirección es exacta y que nunca llegamos tarde cuando vamos de tu mano. Jesús, gracias por darnos la mente de Cristo para entender tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Dios mío, nos sentimos seguros bajo tus alas y declaramos que nuestra confianza es inquebrantable porque está cimentada en tu carácter inmutable. Padre amado, seguimos en esta intimidad contigo, sintiendo cómo tu paz sobrepasa todo entendimiento. Dios mío, te damos gracias porque ya no estamos solos en la toma de decisiones. Jesús, tú eres nuestro consejero admirable y en ti encontramos la sabiduría que el mundo no puede dar. Cristo, hoy celebramos que la ansiedad ha sido reemplazada por una esperanza viva. Dios mío, declaramos que cada pensamiento de derrota es llevado cautivo a la obediencia de Jesús. Padre amado, nos levantamos con una nueva fuerza, sabiendo que tú has peleado nuestras batallas y que la victoria ya es nuestra. Jesús, nuestra decisión es seguirte, confiar en ti y no retroceder jamás. Dios mío, nos preparamos para ver los milagros que ocurren cuando un pueblo decide caminar por fe y no por vista, creyendo que para el que cree todo le es posible, según nos dijiste en el Evangelio de Marcos capítulo 9 versículo 23. Nos presentamos delante de tu presencia con una honestidad profunda, reconociendo que muchas veces nuestra mente se convierte en un campo de batalla donde el temor intenta instalarse de forma permanente. Dios mío, tú conoces los latidos de nuestro corazón y sabes que cuando enfrentamos decisiones importantes, el miedo a equivocarnos o el miedo a perder lo que tenemos intenta dictar nuestras acciones. Jesús, en este momento te pedimos que tu paz, que es real y tangible, tome posesión de cada uno de nuestros pensamientos. Padre amado, no queremos ser personas que actúan por el impulso de la angustia, sino personas que caminan con la seguridad de quien sabe que es guiado por el Creador del universo. Cristo, te suplicamos que quites de nosotros esa presión interna que nos obliga a apresurarnos por temor a que las oportunidades se terminen. Sabemos que tú eres el dueño del tiempo y que lo que tú has determinado para nosotros llegará en el momento exacto, sin que el miedo tenga que forzar ninguna puerta. Dios mío, ponemos nuestra confianza absoluta en lo que has escrito en el libro de Proverbios capítulo 3 versículo 5 y versículo 6, donde nos instruyes a confiar en ti con todo nuestro corazón y a no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Jesús, hoy decidimos de manera voluntaria y consciente dejar de confiar en nuestra capacidad de análisis humano cuando ésta está teñida por el temor. Padre amado, reconocemos que nuestra lógica muchas veces nos dice que nos detengamos porque los riesgos son altos, pero nuestra fe basada en tu palabra nos impulsa a avanzar. Cristo, tú eres nuestro guía constante. Confiamos en que si te reconocemos en todos nuestros caminos, tú vas a enderezar nuestras veredas de forma literal. Dios mío, no queremos vivir bajo el peso de la incertidumbre. Jesús, preferimos descansar en tu soberanía, entendiendo que tú tienes una perspectiva completa de nuestra vida, mientras que nosotros solo vemos una pequeña parte de la realidad. Padre amado, nuestra confianza está puesta en tu carácter inmutable y en tu amor que no falla nunca. Declaramos en este momento que el miedo no tiene el derecho legal de influir en nuestra voluntad. Jesús, establecemos que nuestra capacidad de decidir está conectada directamente con tu Espíritu Santo y no con los traumas del pasado o las amenazas del futuro. Dios mío, declaramos que somos libres de la parálisis que produce el temor al fracaso. Cristo, proclamamos que cada vez que tengamos que elegir un camino, tu voz será clara y fuerte dentro de nuestro interior, diciéndonos que este es el camino y que debemos andar por él, tal como lo dice el libro de Isaías capítulo 30 versículo 21. Padre amado,
Declaramos que la valentía de Jesús habita en nosotros y que esa valentía no es la ausencia de sentimientos de temor, sino la decisión firme de obedecerte por encima de cualquier sentimiento. Dios mío, decimos que nuestra mente está sana, que nuestras emociones están alineadas con tu verdad y que nuestras manos están listas para ejecutar los planes que tú nos has encomendado sin vacilar ni un solo segundo. Profetizamos sobre nuestra vida y sobre nuestra casa que de hoy en adelante las decisiones que tomemos nos llevarán a niveles de prosperidad y paz que nunca antes habíamos experimentado. Jesús, profetizamos que el espíritu de temor que detuvo a nuestros antepasados no tiene poder sobre nosotros. Padre amado, vemos por la fe cómo cada paso que damos en obediencia se convierte en un terreno ganado para tu reino. Dios mío, anunciamos que vendrán a nosotros oportunidades que antes nos daban miedo, pero que ahora abrazaremos con gozo porque sabemos que tú vas con nosotros. Cristo, profetizamos que seremos conocidos como personas de fe inquebrantable, personas que no se dejan intimidar por las circunstancias económicas, políticas o sociales. Jesús, declaramos que nuestro futuro es brillante y que no hay ninguna sombra de duda que pueda oscurecer lo que tú ya has iluminado con tu favor. Padre amado, profetizamos que nuestra descendencia aprenderá a decidir por fe al ver nuestro ejemplo de confianza absoluta en ti. Dios mío, te pedimos que nos des una claridad mental sobrenatural. Jesús, cuando el miedo intente nublar nuestro juicio presentándonos escenarios catastróficos que no existen, tráenos de vuelta a la realidad de tu palabra. Padre amado, te suplicamos que quites de nuestra boca cualquier palabra de duda o de queja que alimente el temor. Cristo, queremos hablar solo lo que tú hablas. Si tú dices en el libro de Josué capítulo 1 versículo 9 que debemos ser fuertes y valientes y que no debemos temer ni desmayar porque tú estarás con nosotros donde quiera que vayamos, entonces esa es nuestra única realidad. Dios mío, nos aferramos a esa promesa con todas nuestras fuerzas. Jesús, gracias por ser nuestra seguridad en medio de un mundo que vive en constante pánico. Padre amado, te agradecemos porque nos has dado el privilegio de conocerte y de saber que eres un Padre protector que nunca abandona a sus hijos en el momento de la prueba. Confiamos, Cristo, en que tu presencia física y espiritual nos rodea como un escudo real. Dios mío, no estamos solos en el cuarto de decisiones. Tú estás sentado con nosotros, dándonos la sabiduría que pedimos en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 5, la cual tú das a todos abundantemente y sin reproche. Padre amado, te damos gracias porque esa sabiduría no está condicionada por nuestros méritos, sino por tu generosidad. Jesús, hoy decidimos soltar la necesidad de aprobación de las personas, que tantas veces nos ha llevado a tomar decisiones basadas en el miedo al rechazo. Dios mío, solo nos importa tu aprobación. Cristo, nuestra identidad está segura en ti y por eso podemos decidir con libertad, sabiendo que si tú estás con nosotros, no importa quién esté en nuestra contra. Padre amado, sentimos como la carga de tener que ser perfectos se cae de nuestros hombros, porque nuestra fe no descansa en nuestra perfección, sino en la tuya. Declaramos, Jesús, que el miedo a la escasez ya no dictará nuestra generosidad ni nuestros proyectos. Dios mío, decidimos creer que tú eres nuestro proveedor, según lo que dice el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 19, y que suplirás todo lo que nos falte conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre amado, declaramos que nuestra economía se mueve bajo leyes espirituales de fe y no bajo el temor a las crisis del mundo. Jesús, proclamamos que somos administradores sabios que invierten, siembran y avanzan porque confían en que la tierra dará su fruto bajo tu bendición. Dios mío, establecemos que el temor al futuro ha sido reemplazado por una expectativa gozosa de ver tu mano actuar a nuestro favor. Padre amado, te alabamos porque eres un Dios de abundancia y no de limitación, y nuestra mente se expande hoy para recibir todo lo que tienes para darnos. Profetizamos que la paz que sentimos ahora no es temporal, sino que se convierte en nuestro estado permanente. Jesús, profetizamos que cuando lleguen momentos de presión, nuestra reacción automática será la oración y la fe, no el pánico. Dios mío, declaramos que el orden de Dios se establece en nuestra familia y que el miedo que generaba conflictos en nuestras decisiones compartidas se desvanece por completo. Padre amado, profetizamos que nos convertiremos en referentes de paz para todos los que nos rodean. Cristo, anunciamos que el testimonio de nuestra vida será que decidimos creerle a Dios y que Dios no nos falló. Jesús, te damos toda la gloria porque sabemos que estás obrando en nosotros un querer y un hacer por tu buena voluntad
como dice el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 13. Dios mío, nos preparamos para caminar en esta nueva dimensión de libertad, donde el miedo es solo un recuerdo del pasado y la fe es el motor que impulsa cada uno de nuestros días. Padre amado, nos mantenemos firmes en esta convicción de que el miedo ha sido derrotado en nuestra vida. Dios mío, recordamos las palabras de Jesús en el Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo 27, cuando nos dijiste que nos dejabas tu paz y que no nos la dabas como el mundo la da, y que por tanto no debía turbarse nuestro corazón ni tener miedo. Cristo, abrazamos esa paz como nuestra posesión más valiosa. Jesús, no permitiremos que ninguna circunstancia externa nos robe este regalo que tú compraste para nosotros en la cruz. Dios mío, nuestra mente está sellada por tu Espíritu Santo y protegida contra los ataques de la duda. Padre amado, te agradecemos por la victoria que ya sentimos en nuestro espíritu. Jesús, nuestra decisión final es vivir por fe, caminar por fe y vencer por fe, sabiendo que tú eres fiel para cumplir cada una de tus promesas en nosotros. Dios mío, seguimos profundizando en esta relación contigo, entendiendo que decidir por fe significa reconocer que tú tienes planes de bienestar y no de calamidad para darnos un futuro y una esperanza, tal como lo estableces en el libro de Jeremías capítulo 29 versículo 11. Padre amado, cuando el temor intente decirnos que el futuro es peligroso, nosotros recordaremos que el futuro ya fue visitado por ti y que tú ya preparaste el camino. Jesús, te pedimos que nos ayudes a discernir entre una precaución sabia y un miedo paralizante. Cristo, no queremos que la prudencia sea una excusa para la cobardía. Dios mío, danos un espíritu audaz que se atreva a creer que lo imposible es posible contigo. Padre amado, te entregamos nuestra voluntad para que la alinees con la tuya, de modo que lo que nosotros queramos sea exactamente lo que tú quieres para nosotros. Jesús, confiamos en que tu dirección es perfecta y que no hay margen de error cuando nos rendimos totalmente a tus pies. Cristo, declaramos que nuestra fe se fortalece en este momento de intimidad. Dios mío, como dice el libro de Romanos capítulo 10 versículo 17, la fe viene por el oír y el oír por tu palabra. Por eso hoy nos saturamos de tus promesas. Padre amado, declaramos que cada versículo que hemos mencionado se convierte en vida y en acción dentro de nosotros. Jesús, no somos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra que deciden con determinación. Dios mío, declaramos que el miedo al qué dirán ha muerto hoy. Cristo, nuestra única audiencia eres tú y nuestro único objetivo es agradarte a ti. Padre amado, nos levantamos con una autoridad nueva, con una postura de conquistadores y con un corazón lleno de gratitud porque sabemos que la fe ya ha ganado la batalla sobre el temor en cada una de las áreas de nuestra existencia. Padre amado, tú eres el Dios que abre caminos donde no los hay. Dios mío, confiamos en que al decidir por fe, veremos tu gloria manifestada de formas que ni siquiera podemos imaginar. Jesús, te damos gracias porque nuestra seguridad no depende de la estabilidad de este mundo, sino de la firmeza de tu reino. Cristo, declaramos que somos ciudadanos de tu reino y que nos regimos por tus leyes de victoria. Dios mío, nos preparamos para los testimonios que contaremos, testimonios de cómo el miedo intentó detenernos, pero la fe en Jesús nos hizo avanzar hasta alcanzar la meta. Padre amado, te amamos, te bendecimos y te damos toda la honra, porque solo tú eres digno de nuestra confianza total y absoluta. Jesús, seguimos en tu presencia, respirando tu paz y fortaleciéndonos en tu poder. Nos mantenemos aquí en esta conversación honesta y profunda contigo, porque entendemos que la única forma de desterrar el miedo de nuestra voluntad es saturándonos de tu presencia real. Dios mío, tú nos has dicho en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 15 que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Jesús, hoy nos aferramos a ese derecho legal de hijos. Un hijo no toma decisiones basadas en el pánico de ser abandonado. Un hijo decide con la seguridad de que su padre tiene los recursos, el poder y el amor para respaldarlo. Cristo, rechazamos cualquier pensamiento que nos diga que estamos huérfanos frente a los problemas económicos, familiares o de salud. Padre amado, declaramos que el espíritu de esclavitud que nos mantenía atados a la opinión de los demás y al temor a las consecuencias negativas se rompe ahora mismo. Dios mío, nuestra identidad no está definida por nuestros aciertos o errores, sino por nuestra posición como herederos de tus promesas. Jesús, cuando el miedo intente decirnos que estamos solos en esta encrucijada,
recordaremos que tu Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos tus hijos. Cristo, esta certeza es la que nos permite respirar con tranquilidad mientras evaluamos los pasos que debemos dar. Padre amado, nuestra confianza crece al saber que un Padre terrenal sabe dar buenas cosas a sus hijos, y cuanto más tú, Dios mío, nos darás lo que necesitamos si te lo pedimos con fe. Jesús, ponemos ante ti cada decisión que hemos estado postergando por causa del miedo al rechazo. Dios mío, tú sabes que muchas veces hemos dejado de decir la verdad o de emprender un proyecto porque nos asusta lo que la gente pueda pensar o decir de nosotros. Padre amado, tu palabra en el libro de Proverbios capítulo 29 versículo 25 nos advierte que el temor al hombre pone una trampa, pero el que confía en ti será puesto en alto. Cristo, hoy decidimos salir de esa trampa de la aprobación humana. Jesús, no queremos ser esclavos de las expectativas de terceros. Dios mío, preferimos ser criticados por seguir tu voz que ser aplaudidos por seguir la corriente del mundo por temor a ser diferentes. Padre amado, danos la firmeza de carácter que tuvo Jesús cuando enfrentó la oposición sin retroceder ni un centímetro de su propósito. Cristo, declaramos que nuestro oído está cerrado a las voces que intentan intimidarnos y abierto únicamente a tu dirección divina. Dios mío, confiamos en que si tú nos has dado una instrucción, tú mismo te encargarás de ponernos en el lugar de honor que has diseñado para nosotros, sin que tengamos que negociar nuestra integridad por miedo a las represalias. Padre amado, te entregamos el miedo a la escasez que tantas veces nos ha llevado a tomar decisiones egoístas o apresuradas. Dios mío, recordamos lo que dice el libro de los Salmos capítulo 34 versículo 9 y versículo 10, que nada les falta a los que te temen y que los que te buscan no tendrán falta de ningún bien. Jesús, hoy decidimos que el miedo a no tener suficiente no será el que maneje nuestro presupuesto ni el que dicte cuánto debemos sembrar en tu obra. Cristo, nuestra seguridad financiera no descansa en una cuenta bancaria ni en la estabilidad de un empleo, sino en tu fidelidad como nuestro proveedor constante. Dios mío, declaramos que somos libres de la angustia por el mañana. Padre amado, decidimos vivir bajo la ley de la siembra y la cosecha, sabiendo que tú multiplicas la semilla del que siembra con generosidad. Jesús, cuando el temor nos sugiera que debemos retener más de lo que es justo por miedo a perderlo todo, recordaremos que tú eres quien abre las ventanas de los cielos sobre nuestra casa. Cristo, hoy tomamos decisiones de inversión, de ahorro y de gasto basadas en la sabiduría que tú nos das y no en el pánico a la carencia. Dios mío, te suplicamos que limpies nuestro corazón de todo temor al fracaso que nos ha impedido desarrollar los talentos que nos entregaste. Jesús, recordamos la parábola en el Evangelio según San Mateo capítulo 25, donde el siervo que tuvo miedo escondió su talento en la tierra. Padre amado, no queremos ser como ese siervo. Cristo, hoy desenterramos nuestros sueños, nuestras habilidades y nuestros proyectos que estaban guardados por miedo a que no funcionaran. Dios mío, declaramos que es mejor intentar algo bajo tu guía y aprender en el proceso que quedarnos inmóviles por el temor a equivocarnos. Jesús, entendemos que tú no nos juzgas por los resultados inmediatos, sino por nuestra obediencia y nuestra disposición a creer en lo que tú puedes hacer a través de nosotros. Padre amado, danos la audacia para dar ese primer paso en ese negocio, en esa carrera o en ese servicio ministerial que nos has puesto en el corazón. Cristo, proclamamos que incluso si el camino se pone difícil, tu gracia es suficiente para sostenernos y llevarnos a puerto seguro. Dios mío, nuestra fe es mayor que nuestro miedo a fallar, porque nuestra victoria ya fue ganada por Jesús en la cruz. Padre amado, queremos hablar sobre el miedo a la enfermedad y a la muerte que a veces intenta nublar nuestro juicio. Dios mío, tu palabra en el Salmo capítulo 91, versículo 5 y versículo 6 nos asegura que no temeremos al terror nocturno, ni a la saeta que vuele de día, ni a la pestilencia que ande en la oscuridad. Jesús, hoy decidimos no tomar decisiones basadas en informes médicos negativos o en estadísticas alarmistas. Cristo, aunque seamos responsables con nuestra salud, nuestra confianza final está en que tú eres nuestro sanador. Dios mío, no permitiremos que el miedo a perder la vida o la salud de nuestros seres queridos nos impida disfrutar de las bendiciones que nos das cada día. Padre amado, declaramos que la vida y la paz gobiernan nuestra casa. Jesús, rechazamos toda hipocondría y toda ansiedad relacionada con el bienestar físico.
Cristo, decidimos creer que nuestros días están contados por ti y que ninguna enfermedad tiene el poder de acortar el propósito que tienes para nosotros si caminamos en fe. Dios mío, nos levantamos con la fuerza de tu Espíritu Santo, declarando que somos más que vencedores sobre cualquier diagnóstico de temor. Padre amado, te pedimos sabiduría para nuestras relaciones familiares, para que no decidamos por miedo al conflicto, sino por amor a la verdad. Dios mío, muchas veces hemos permitido situaciones injustas o hemos dejado de poner límites por miedo a que alguien se enoje o se aleje de nuestro lado. Jesús, danos el valor para hablar con claridad y con gracia. Cristo, no queremos construir una armonía falsa basada en el miedo a la confrontación. Padre amado, confiamos en que si buscamos primero tu reino y tu justicia, todas las demás cosas, incluyendo la restauración de nuestras relaciones, serán añadidas. Dios mío, declaramos que el miedo a la soledad ya no nos empujará a aceptar relaciones que nos alejan de ti. Jesús, preferimos estar en tu compañía y esperar el tiempo de Dios para las personas que deben estar en nuestro círculo íntimo. Cristo, nuestra plenitud está en ti y no en la presencia de alguien que nos condicione a vivir con temor. Padre amado, establecemos que en nuestro hogar se respira libertad y que cada decisión que tomamos como familia está fundamentada en el respeto mutuo y en la fe compartida en Jesús. Dios mío, declaramos que el miedo al pasado y a las consecuencias de nuestros errores antiguos ha perdido su poder sobre nuestro presente. Jesús, tu palabra en el libro de Miqueas capítulo 7 versículo 19 dice que tú sepultas nuestras iniquidades y tiras nuestros pecados a lo profundo del mar. Padre amado, si tú ya nos perdonaste, no tenemos por qué decidir hoy basándonos en la culpa o en el temor a que nuestro pasado regrese para destruirnos. Cristo, hoy caminamos en la libertad de la redención. Dios mío, declaramos que las puertas que tú has abierto para nosotros nadie las puede cerrar, sin importar lo que hayamos vivido antes. Jesús, nuestra fe se apoya en tu sacrificio perfecto que nos hace criaturas nuevas. Padre amado, hoy decidimos con la mente puesta en el futuro glorioso que has preparado, dejando atrás lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está delante, como dice el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 13. Cristo, nuestra historia no es una cadena de miedos, sino un relato de tu misericordia infinita. Jesús, te damos gracias porque en esta conversación íntima sentimos cómo nuestra fe se expande y ocupa el lugar que antes tenía el temor. Dios mío, proclamamos que somos personas de visión clara. Padre amado, cuando el mundo ve crisis, nosotros vemos oportunidades para que tu poder se manifieste. Cristo, declaramos que no somos reactivos ante las noticias negativas, sino proactivos bajo la guía de tu palabra. Dios mío, establecemos que nuestra paz es un muro infranqueable que el miedo no puede saltar. Jesús, te alabamos porque nos has dado una mente capaz de razonar con fe, un corazón capaz de sentir seguridad y una voluntad capaz de actuar con valentía. Padre amado, nos preparamos para el resto de esta noche y para los días que vendrán, sabiendo que cada elección que hagamos será un monumento a nuestra confianza en ti. Jesús, tú eres nuestro guía, nuestro apoyo y nuestra razón de ser. Dios mío, seguimos aquí, rindiendo todo lo que somos ante tu majestad, sabiendo que lo mejor está por venir para aquellos que deciden caminar sin miedo y con los ojos puestos en Cristo. Padre amado, nos mantenemos firmes en la seguridad de que tu amor es la fuerza más grande del universo. Dios mío, comprendemos que el miedo intenta levantar muros para separarnos de tu propósito, pero nuestra fe es la herramienta que tú nos has dado para derribar cada obstáculo. Jesús, recordamos lo que dice tu palabra en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cristo, hoy decidimos que nuestra convicción en tu palabra es más real que cualquier cosa que nuestros ojos físicos puedan percibir. Dios mío, aunque las circunstancias digan que no hay salida, nosotros decidimos creer que tú eres el Dios que hace caminos en el desierto y ríos en la soledad, como dice Isaías capítulo 43 versículo 19. Padre amado, esta no es una emoción pasajera, es una decisión profunda de nuestra voluntad. Jesús, nos negamos a ser movidos por el viento de las malas noticias. Cristo, nuestras raíces están profundas en ti, y por eso, cuando llegue la tormenta del miedo, no seremos movidos porque estamos fundados sobre la roca que es Jesús. Dios mío, seguimos entregándote cada área de nuestra vida donde el temor ha intentado poner límites. Padre amado,
te pedimos que nos des una percepción espiritual aguda para detectar las mentiras del enemigo antes de que se conviertan en decisiones. Jesús, queremos ser tan sensibles a tu voz que cualquier sugerencia de miedo sea silenciada de inmediato por la verdad de tu palabra. Cristo, declaramos que nuestra mente es un lugar de paz y de ideas creativas que vienen de ti. Dios mío, nos preparamos para actuar con una audacia que sorprenderá a muchos, no por nuestra propia fuerza, sino por la seguridad de que tú vas delante de nosotros como un gigante poderoso, como dice Jeremías capítulo 20 versículo 11. Padre amado, gracias porque al decidir por fe, estamos abriendo el camino para que otros también se atrevan a confiar en ti. Jesús, nuestra vida es un testimonio de que el miedo es un impostor y que tú eres el único Dios verdadero que cumple lo que promete. Cristo, te amamos y nos quedamos aquí, disfrutando de esta paz que solo tú puedes dar. En este silencio que compartimos contigo, queremos profundizar en la libertad que nos das para elegir sin que la presión del entorno nos obligue a retroceder. Dios mío, tú sabes que el miedo muchas veces se manifiesta como una respuesta física en nuestro cuerpo, una aceleración en nuestro corazón o una tensión en nuestra mente que intenta nublar nuestra capacidad de razonar con claridad. Jesús, hoy te pedimos que tu presencia calme cada una de estas reacciones. Cristo, recordamos lo que dice el libro de los Salmos capítulo 27 versículo 1, cuando afirmas que tú eres nuestra salvación y la fortaleza de nuestra vida, por lo cual no tenemos razón para temer a nada ni a nadie. Padre amado, nos apropiamos de esa fortaleza ahora mismo. No es una fortaleza emocional pasajera, es la seguridad legal de que estamos bajo tu cuidado. Dios mío, cuando tengamos que firmar un documento, cuando tengamos que decir una palabra difícil o cuando tengamos que cambiar de dirección en nuestra vida profesional, queremos que esa decisión nazca de la convicción de que tú ya aprobaste nuestro camino. Jesús, eliminamos de nuestro vocabulario interno la frase «tengo miedo de que esto no funcione» y la reemplazamos por «tengo la certeza de que tú estás conmigo». Dios mío, tú nos has enseñado en el libro de Proverbios capítulo 4 versículo 25 que nuestros ojos deben mirar lo recto y que nuestros párpados deben dirigirse a lo que está delante de nosotros. Padre amado, esta instrucción nos libera de estar mirando hacia atrás con arrepentimiento o hacia los lados con envidia y temor a la competencia. Jesús, decidimos enfocar toda nuestra atención en el propósito que nos has dado. Cristo, te pedimos que cuando el miedo intente distraernos con posibilidades negativas que no han sucedido, tu Espíritu Santo nos devuelva a la verdad de tu palabra. Padre amado, renunciamos a la doble intención y a la indecisión. Dios mío, tú no quieres que seamos personas de doble ánimo, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, según dice el libro de Santiago capítulo 1 versículo 8. Jesús, hoy decidimos ser constantes. Cristo, decidimos que una vez que hayamos escuchado tu voz, no permitiremos que el temor a las consecuencias físicas o económicas nos haga cambiar de parecer. Padre amado, nuestra voluntad se rinde a tu voluntad, y en esa rendición encontramos la mayor valentía que un ser humano puede conocer. Jesús, te suplicamos que nos des discernimiento para identificar cuando un pensamiento no proviene de ti. Dios mío, el miedo suele disfrazarse de prudencia o de sabiduría humana para intentar convencernos de que no debemos avanzar. Cristo, te pedimos que nos reveles la diferencia entre ser precavidos y ser cobardes. Padre amado, tu palabra en el libro de Josué capítulo 1 versículo 7 nos manda a ser muy valientes para cuidar de hacer conforme a toda la ley que tú nos mandaste, sin apartarnos de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seamos prosperados en todas las cosas que emprendamos. Dios mío, entendemos que la verdadera prosperidad está ligada a nuestra valentía para obedecerte. Jesús, hoy decidimos que ninguna amenaza externa, ningún informe económico desfavorable y ninguna crítica familiar nos apartará de lo que tú nos has dicho que hagamos. Cristo, preferimos fallar intentando obedecerte que tener éxito siguiendo los consejos del temor. Padre amado, confiamos en que tu respaldo es total para aquellos que se atreven a creer en tus promesas por encima de sus propias limitaciones. Dios mío, queremos hablarte sobre el temor que sentimos a veces de no ser capaces de sostener lo que tú nos has dado. Padre amado, a veces el miedo no es a empezar, sino a mantener la bendición. Jesús, recordamos que si tú abres una puerta, tú también das la capacidad para permanecer dentro de ella. Cristo, tu palabra en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 31 nos pregunta, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre amado, esta es nuestra mayor defensa contra el miedo al futuro.
Dios mío, si tú nos has dado una familia, un negocio o un ministerio, tú eres el responsable de darnos la sabiduría diaria para administrarlo. Jesús, hoy soltamos la ansiedad de sentir que todo depende de nuestra fuerza física. Cristo, reconocemos que somos vasos de barro que contienen un tesoro eterno y que la excelencia del poder es tuya y no nuestra, como dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Padre amado, esto nos quita un peso enorme de encima. Dios mío, ya no decidimos con la presión de tener que ser perfectos, sino con la libertad de saber que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Jesús, te pedimos que limpies nuestra mente de los recuerdos de fracasos pasados que el miedo utiliza para decirnos que volverá a ocurrir lo mismo. Dios mío, tú nos dices en el libro de Isaías capítulo 43, versículo 18, que no nos acordemos de las cosas pasadas, ni traigamos a memoria las cosas antiguas. Padre amado, hoy obedecemos esa orden. Cristo, declaramos que lo que pasó hace 5 años, o el año pasado, o incluso ayer, no tiene poder legal para determinar lo que sucederá hoy. Jesús, nuestra fe se renueva cada mañana junto con tu misericordia. Dios mío, decidimos creer que hoy es un día de nuevas oportunidades y que las decisiones que tomemos hoy bajo tu dirección tendrán resultados diferentes, porque nuestra fe es mayor. Padre amado, cancelamos toda profecía de fracaso que hayamos aceptado sobre nuestra propia vida por causa del miedo. Jesús, establecemos que somos nuevas criaturas en Cristo y que las cosas viejas pasaron. Dios mío, nuestra mente está limpia y lista para recibir las estrategias del cielo que nos llevarán a la victoria. Cristo, ponemos nuestra confianza en tu capacidad para protegernos. Padre amado, muchas veces decidimos por miedo porque sentimos que estamos expuestos a los ataques de personas que quieren dañarnos. Dios mío, recordamos lo que dice el libro de los Salmos capítulo 91, versículo 11, que tú mandarás a tus ángeles cerca de nosotros para que nos guarden en todos nuestros caminos. Jesús, creemos en esa protección real y presente. Cristo, no tomaremos decisiones basadas en la paranoia o en la desconfianza excesiva hacia los demás. Padre amado, decidimos caminar con la frente en alto, sabiendo que tu favor nos rodea como un escudo. Dios mío, si tenemos que hacer una alianza, si tenemos que contratar a alguien o si tenemos que confiar en un socio, lo haremos basándonos en la paz que tú nos das en el Espíritu y no en el miedo a ser traicionados. Jesús, tú eres nuestro guardador y tú no duermes ni te adormeces. Cristo, descansamos en tu vigilancia constante sobre nuestra vida y sobre nuestros asuntos. Dios mío, te pedimos por nuestra capacidad de comunicación para que el miedo no silencie nuestra voz cuando debemos declarar tu verdad. Padre amado, a veces el temor a las consecuencias sociales nos hace callar. Jesús, recordamos a los apóstoles en el libro de los Hechos capítulo 4, versículo 29, cuando te pedían que les concedieras hablar tu palabra con toda valentía mientras tú extendías tu mano para hacer sanidades y milagros. Cristo, esa es nuestra petición hoy. Dios mío, danos la valentía para hablar de Jesús en nuestro lugar de trabajo, para dar un consejo bíblico a un amigo que sufre y para corregir con amor lo que está mal en nuestro entorno. Padre amado, declaramos que el miedo al rechazo social no tiene poder sobre nuestra boca. Jesús, seremos testigos valientes de tu amor y de tu poder, confiando en que tú respaldarás cada palabra que digamos en tu nombre. Cristo, nuestra identidad está tan segura en ti que las opiniones contrarias no nos mueven de nuestra posición de fe. Padre amado, te damos gracias porque en esta conversación sentimos cómo el miedo se disuelve. Dios mío, no es solo una sensación, es una realidad espiritual. Jesús, tú has dicho en el Evangelio según San Mateo capítulo 11 versículo 28 que vayamos a ti todos los que estamos trabajados y cargados y que tú nos harás descansar. Cristo, hoy te entregamos la carga de tener que decidir por nosotros mismos y aceptamos el descanso de decidir contigo. Padre amado, tomamos tu yugo, que es fácil, y tu carga, que es ligera. Dios mío, nos preparamos para un tiempo donde nuestras acciones hablarán más fuerte que nuestras palabras. Jesús, seremos conocidos como personas que no se detienen ante los gigantes, sino que los enfrentan en el nombre del Señor de los ejércitos. Cristo, gracias por darnos la victoria incluso antes de que la batalla comience. Padre amado, seguimos en tu presencia, reconociendo que tú eres el principio y el fin de todo lo que hacemos y que en ti nuestra seguridad es absoluta y eterna. Dios mío, queremos profundizar en la importancia de la paciencia en nuestras decisiones,
para que el miedo a perder el tiempo no nos haga tomar atajos que nos alejen de ti. Padre amado, tu palabra en el libro de Hebreos capítulo 6 versículo 12 nos insta a no ser perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Jesús, muchas veces el miedo se disfraza de urgencia. Cristo, hoy decidimos que no tomaremos ninguna decisión importante bajo un estado de desesperación o de prisa innecesaria. Dios mío, confiamos en que tú tienes el control de las estaciones y de los tiempos. Padre amado, si tú nos pides esperar, esperaremos con gozo, sabiendo que la espera en fe no es tiempo perdido, sino tiempo de preparación. Jesús, rechazamos el miedo a quedarnos atrás en comparación con los demás. Cristo, nuestra carrera es única y nuestro ritmo lo marcas tú. Dios mío, declaramos que nuestra paz es el termómetro de nuestra obediencia. Si no hay paz, no hay decisión, porque tú no eres un Dios de confusión, sino de paz, como dice 1 Corintios capítulo 14 versículo 33. Padre amado, te pedimos que nos des un corazón generoso que no tema al futuro económico. Dios mío, cuando el miedo nos dice que debemos acumular por si acaso llega la escasez, nosotros recordamos que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará, como dice el Salmo capítulo 23 versículo 1. Jesús, hoy decidimos que nuestras decisiones financieras estarán marcadas por la fe en tu provisión y no por el pánico a la carencia. Cristo, declaramos que somos canales de bendición y que mientras más damos, más tú nos confías. Padre amado, el miedo a la pobreza se va de nuestra mente y de nuestra casa en este momento. Dios mío, establecemos que nuestra herencia es la abundancia de tu reino y que caminamos con la seguridad de que nuestras necesidades básicas y nuestros sueños más grandes están cubiertos por tu riqueza en gloria. Jesús, gracias por liberarnos de la mentalidad de esclavo que teme que el pan se acabe y por darnos la mentalidad de hijos que saben que la mesa de su Padre siempre está llena. En este tiempo de quietud y de búsqueda sincera, reconozco ante tu presencia que mi mente a veces se siente cansada de luchar contra pensamientos de inseguridad que intentan dictar mis próximos pasos. Dios mío, tú nos has dicho en el libro de 1 de Juan capítulo 4 versículo 18 que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Jesús, te pedimos que ese amor perfecto sature nuestra voluntad de tal manera que no quede espacio para la duda en nuestro interior. Cuando tenemos que decidir sobre nuestra carrera, sobre la educación de nuestros hijos o sobre cómo invertir el tiempo que nos has dado, el miedo a equivocarnos o a ser juzgados intenta tomar el control de nuestras acciones. Pero hoy, Cristo, decidimos que tu amor por nosotros es nuestra mayor seguridad. No decidimos por miedo a que nos castigues si fallamos, ni por miedo a que el mundo nos aparte de sus círculos sociales. Decidimos porque confiamos en que tu amor nos sostiene incluso cuando no tenemos todas las respuestas claras. Dios mío, te suplicamos que nos ayudes a ver nuestras decisiones no como una carga pesada que nos quita el sueño, sino como una oportunidad real para experimentar tu guía en nuestra vida cotidiana. Dios mío, busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores, dice el libro de los Salmos capítulo 34 versículo 4. Jesús, hoy hacemos de este versículo nuestra realidad personal y familiar. Te buscamos no por una costumbre religiosa, sino por una necesidad profunda de nuestro espíritu. Líbranos, Padre amado, del temor a la crítica de las personas que no conocen tus planes para nosotros. Líbranos del temor a quedarnos solos por tomar la decisión correcta que a otros no les gusta o que les resulta incómoda. Cristo, declaramos que nuestra libertad para decidir proviene de saber que tú ya nos has aceptado y nos has amado con un amor eterno. No necesitamos que grupos humanos validen nuestras elecciones para saber que vamos por el camino que tú has trazado. Dios mío, cuando el temor a la opinión pública intente frenar los proyectos que tú nos has puesto en el corazón, recordaremos que tú ya nos has librado de todos esos miedos paralizantes. Jesús, establecemos que nuestra mente está totalmente libre de la presión externa. Proclamamos que somos personas que actúan con integridad, sin escondernos y sin fingir, porque el miedo a ser descubiertos en nuestra debilidad ha sido quitado por tu gracia. Padre amado, recordamos que tú nos has dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por eso, hoy decidimos que no tomaremos más decisiones bajo el efecto de la angustia o de la presión que produce el pánico. Dios mío, pedimos que nuestro sistema nervioso se calme y que nuestra mente procese cada información con la paz que Cristo nos da de manera gratuita. Jesús, profetizamos que a partir de este momento, cada vez que enfrentemos una situación de mucha tensión,
nuestra respuesta automática será la calma y la sabiduría que viene de lo alto. Padre amado, vemos por la fe cómo nuestras manos dejan de temblar ante los desafíos financieros o familiares. Dios mío, declaramos que la claridad mental que viene de tu Espíritu Santo nos permite ver las soluciones y las salidas donde otras personas solo ven problemas insuperables. Cristo, profetizamos que seremos personas consultadas por otros debido a la paz y a la seguridad con la que tomamos decisiones en tiempos de crisis. Jesús, tú eres nuestra fuente de equilibrio y nuestra estabilidad emocional. Padre amado, declaramos que el miedo al día de mañana no tiene lugar en nuestra mesa de planificación. Decidimos con fe por lo que debemos hacer hoy, confiando plenamente en que tú ya estás en el futuro preparando el terreno para nuestra llegada. Dios mío, tu palabra en el libro de Proverbios capítulo 16 versículo 3 nos instruye a encomendar a ti nuestras obras y nos asegura que nuestros pensamientos serán afirmados. Jesús, hoy te entregamos cada uno de nuestros proyectos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Al hacerlo, el miedo a que nuestro juicio sea erróneo se desvanece por completo. Padre amado, si nuestras obras están puestas en tus manos, entonces tú te encargas de que nuestro razonamiento sea el correcto y el más conveniente. Cristo, te suplicamos que quites de nosotros esa sensación agotadora de que todo el peso del éxito o del fracaso recae únicamente sobre nuestros hombros. Dios mío, nosotros somos tus colaboradores, pero tú eres el que produce el crecimiento y el resultado final. Jesús, esta verdad nos libera de la parálisis que produce el querer ser perfectos en todo momento. Padre amado, decidimos avanzar incluso cuando no tenemos absoluta certeza de cada detalle, sabiendo que tú afirmarás nuestros pasos mientras caminamos. Cristo, declaramos que nuestra mente deja de dar vueltas en círculos sobre el mismo problema una y otra vez. Dios mío, establecemos un límite total a la sobreexplotación de pensamientos negativos que nos roban la energía. Jesús, declaramos que nuestra mente descansa en la seguridad de que tú ya tienes el plan de acción detallado y que nos lo irás revelando a medida que lo necesitemos. Padre amado, te pedimos que nos des un corazón valiente para enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones de fe. Dios mío, a veces el miedo no es a decidir, sino a lo que vendrá después de haber decidido. Jesús, recordamos las palabras del libro de Hebreos capítulo 10 versículo 35, donde nos pides que no perdamos nuestra confianza, la cual tiene una gran recompensa. Cristo, hoy decidimos que nuestra confianza no es un sentimiento pasajero, sino una postura firme de nuestra voluntad. Dios mío, aunque enfrentemos resistencia o incomprensión por las decisiones que tomamos en tu nombre, nos mantendremos firmes. Padre amado, danos la fuerza para no dar marcha atrás por miedo a los inconvenientes temporales. Jesús, tú eres nuestra recompensa y tu aprobación es más que suficiente para nosotros. Cristo, declaramos que somos personas constantes y que nuestra palabra se mantiene firme a pesar de las amenazas externas. Dios mío, te agradecemos porque nos das la capacidad de sostener lo que hemos empezado por fe, sabiendo que tú eres el autor y el consumador de nuestra fe, como dice el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 2. Padre amado, nos sentimos profundamente unidos a ti en este diálogo. Dios mío, no hay nada que nos dé más tranquilidad que saber que tú nos escuchas y que te interesas por cada detalle de nuestra vida. Jesús, te pedimos que esta fe que estamos declarando se convierta en una conducta natural en nuestra forma de ser. Cristo, que no tengamos que hacer esfuerzos humanos agotadores por no tener miedo, sino que la confianza en ti sea algo tan sencillo como respirar. Dios mío, te agradecemos porque nos estás transformando desde lo más profundo de nuestro ser. Padre amado, ya no somos las mismas personas que tenían miedo de abrir el correo, de contestar el teléfono o de iniciar una conversación difícil. Jesús, sentimos cómo la fuerza de tu Espíritu Santo nos llena de una determinación que no conocíamos. Cristo, declaramos que el miedo a perder dinero, el miedo a perder prestigio o el miedo a perder comodidades físicas ya no tiene voz ni voto en nuestras elecciones. Dios mío, nuestra única y mayor prioridad es hacer tu voluntad. Jesús, te damos gracias porque decidir correctamente es el resultado natural de amarte a ti por encima de todas las cosas. Padre amado, seguimos aquí contigo, fortaleciéndonos en el poder de tu fuerza y desechando cada rastro de temor que intente estorbar nuestro avance hacia lo que tú ya nos has prometido. Dios mío, tu palabra en el libro de 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 es nuestro estandarte, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Padre amado,
Cada vez que el miedo toque a nuestra puerta con noticias de desastre, le responderemos con esta verdad eterna. Jesús, no aceptamos la cobardía como parte de nuestra personalidad. Cristo, rechazamos la idea de que somos personas indecisas por naturaleza. Dios mío, declaramos que tenemos una identidad de conquistadores y de personas que saben hacia dónde van. Jesús, te pedimos que esta seguridad se transmita a nuestra familia, para que nuestros hijos crezcan viendo a padres que no se dejan dominar por el miedo a la situación económica o social del mundo. Padre amado, que en nuestro hogar se hable el lenguaje de la fe y no el lenguaje de la queja o de la preocupación. Cristo, establecemos que el ambiente de nuestra casa es de paz absoluta y de confianza plena en tu provisión y protección. Dios mío, gracias por darnos la autoridad para gobernar nuestras emociones y no permitir que ellas nos gobiernen a nosotros en los momentos de tomar decisiones importantes. Padre amado, te agradecemos porque al decidir sin miedo, estamos rompiendo ciclos de fracaso que han estado en nuestra familia por mucho tiempo. Dios mío, declaramos que la maldición de la parálisis y de la duda se corta hoy en el nombre de Jesús. Cristo, profetizamos que nuestras decisiones hoy abrirán puertas de bendición para los que vienen después de nosotros. Jesús, te damos la gloria porque sabemos que tú estás trabajando en nuestro interior, dándonos un corazón de carne que es sensible a tu voz y una voluntad de hierro que no se doblega ante el temor. Padre amado, nuestra confianza está puesta en ti y en nadie más. Dios mío, descansamos en tu amor y nos preparamos para ver los resultados maravillosos de haber elegido confiar en lugar de temer. Jesús, tú eres nuestro todo y en ti estamos completos y seguros para decidir y actuar conforme a tu propósito perfecto. En este fluir constante de nuestra comunicación contigo, queremos profundizar en la seguridad que nos da el saber que no tenemos que entenderlo todo para decidir correctamente. Dios mío, muchas veces el miedo se infiltra en nuestra mente a través de la necesidad de tener todas las respuestas antes de dar un paso. Jesús, hoy reconocemos que esa pretensión de control absoluto es en realidad una manifestación del temor a lo desconocido. Tu palabra en el libro de los Proverbios capítulo 16 versículo 9 nos enseña que el corazón del hombre piensa su camino, pero que eres tú, Dios mío, quien endereza sus pasos. Cristo, esta verdad nos quita una carga inmensa, nos permite planificar, nos permite soñar y nos permite evaluar nuestras opciones sin la angustia de sentir que si cometemos un error mínimo, todo nuestro futuro se destruirá. Padre amado, te suplicamos que quites de nuestra voluntad esa rigidez que nos produce el miedo a la imperfección. Queremos decidir con la soltura de quien se sabe respaldado por el Creador del universo. Jesús, te entregamos los momentos de insomnio donde hemos intentado resolver problemas que solo tú puedes solucionar. Dios mío, declaramos que nuestra mente se rinde a tu soberanía y que aceptamos con humildad que tus pensamientos son mucho más altos que los nuestros, tal como dice el libro de Isaías capítulo 55 versículo 9. Cristo, hoy nos enfocamos en la sabiduría que tú nos prometiste. El libro de Santiago capítulo 1 versículo 5 y versículo 6 nos dice que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, debe pedírtela a ti, porque tú la das a todos abundantemente y sin reproche. Pero también nos adviertes que debemos pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dios mío, hoy te pedimos esa sabiduría específica para las decisiones que enfrentamos en este tiempo. Jesús, te suplicamos que nos des la claridad para distinguir entre lo que es urgente y lo que es importante según tu propósito. Padre amado, renunciamos a la inestabilidad de la duda. Declaramos que cuando tomamos una decisión basada en tu palabra, no somos como esa onda del mar que va y viene según las circunstancias económicas o las opiniones de los expertos humanos. Cristo, establecemos que nuestra firmeza es real porque está cimentada en tu carácter que nunca cambia. Jesús, cuando el miedo intente hacernos dudar de la dirección que ya nos diste, recordaremos que tú no eres hombre para que mientas ni hijo de hombre para que te arrepientas. Lo que tú has dicho sobre nuestra vida, eso mismo se cumplirá. Dios mío, nuestra decisión es creerle a Dios por encima de cualquier sentimiento interno de inseguridad. Padre amado, queremos tratar directamente con el miedo a las consecuencias económicas de nuestras decisiones de fe. Jesús, tú conoces la presión que sentimos cuando las facturas se acumulan o cuando el mercado laboral parece cerrarse frente a nosotros. Dios mío, en el Evangelio según San Mateo capítulo 6 versículo 33 y versículo 34,
nos mandas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, asegurándonos que todas las demás cosas nos serán añadidas. También nos dices que no nos afanemos por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Cristo, hoy decidimos obedecer este mandato de forma literal. Renunciamos a tomar decisiones laborales o de inversión basadas en el pánico a la escasez futura. Jesús, declaramos que nuestra provisión no depende de la economía de este mundo, sino de las riquezas en gloria que tú tienes para nosotros. Padre amado, te pedimos que nos quites esa mentalidad de sobrevivencia que nos hace elegir lo más seguro o lo más pequeño por miedo a arriesgar y perder. Dios mío, danos la visión de expansión que tú tienes. Cristo, decidimos invertir nuestro tiempo, nuestro talento y nuestros recursos en aquello que tú nos has señalado, confiando plenamente en que tú eres nuestro sustento diario. Declaramos que la ansiedad por el dinero pierde todo poder sobre nuestras elecciones presentes. Dios mío, profetizamos sobre nosotros una capacidad de discernimiento espiritual que nos permitirá ver las trampas del miedo antes de que afecten nuestro juicio. Jesús, profetizamos que nuestras decisiones en este año nos llevarán a una posición de autoridad y de influencia que nunca imaginamos. Padre amado, declaramos que al elegir por fe estamos desatando una bendición que alcanzará a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Cristo, vemos por la fe cómo el temor que antes detenía a nuestra familia en áreas de estudio, de viajes o de emprendimientos, ahora es reemplazado por una audacia santa. Jesús, anunciamos que somos personas que terminan lo que comienzan, porque no nos detendremos ante la primera señal de oposición. Dios mío, profetizamos que nuestras palabras tendrán peso y que cuando digamos que sí a un proyecto, ese proyecto prosperará porque cuenta con tu respaldo divino. Padre amado, declaramos que el miedo al rechazo social ha muerto y que ahora caminamos en la libertad de los hijos de Dios. Cristo, profetizamos que nuestra vida será un referente de cómo se vive cuando la fe es el único motor de cada movimiento. Jesús, te pedimos perdón por las veces que hemos permitido que el miedo al dolor o al sacrificio nos impida tomar decisiones que sabíamos que venían de ti. Dios mío, a veces el camino de la fe requiere que dejemos cosas o personas atrás, y el miedo a la soledad o al qué dirán nos ha mantenido en lugares donde ya no debíamos estar. Padre amado, hoy recibimos la fuerza necesaria para cortar con todo aquello que nos detiene. Cristo, recordamos que tú nos has dicho en el Evangelio según San Mateo capítulo 16 versículo 25, que el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de ti, la hallará. Dios mío, hoy decidimos perder nuestra comodidad, nuestra falsa seguridad y nuestro deseo de agradar a todos, para hallar la vida verdadera que tú tienes para nosotros. Jesús, te agradecemos porque tu compañía es más que suficiente para llenar cualquier vacío. Cristo, decidimos con valentía cerrar ciclos que nos mantenían en una zona de confort que en realidad era una zona de temor. Padre amado, nos lanzamos a lo nuevo que tienes para nosotros con la seguridad de que tú vas caminando a nuestro lado y que nunca nos dejarás solos en el proceso de cambio. Dios mío, queremos declarar que nuestra salud física y emocional es fortalecida por nuestra decisión de no vivir con miedo. Jesús, sabemos que el temor produce enfermedades y debilita nuestro cuerpo. Padre amado, tu palabra en el libro de Proverbios capítulo 3 versículo 7 y versículo 8 nos dice que el no ser sabios en nuestra propia opinión y el apartarnos del mal será medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Cristo, hoy decidimos que nuestra sabiduría viene de ti y no de nuestras preocupaciones. Declaramos que al soltar el miedo y decidir por fe, estamos enviando una señal de sanidad a cada célula de nuestro organismo. Jesús, rechazamos el estrés que produce el querer controlar el futuro. Dios mío, establecemos que nuestra mente está en paz y que esa paz se manifiesta como salud integral. Padre amado, declaramos que dormiremos tranquilos, sabiendo que tú cuidas de nosotros mientras descansamos. Cristo, nuestra voluntad no está agotada. Está renovada por la fuerza de tu Espíritu Santo. Jesús, somos personas con energía, con vitalidad y con una disposición alegre para enfrentar los retos del día a día, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, como dice el libro de Nehemías capítulo 8 versículo 10. Padre amado, te agradecemos porque en esta conversación íntima estamos destruyendo las fortalezas mentales que el miedo construyó durante años. Dios mío, sentimos como las mentiras que nos decían que no éramos capaces, que era muy tarde para nosotros o que ya habíamos perdido nuestra oportunidad, se desintegran frente a la luz de tu verdad.
Jesús, declaramos que en ti siempre hay un nuevo comienzo. Cristo, no importa la edad que tengamos ni las experiencias fallidas que hayamos acumulado, hoy decidimos con la frescura de un niño que confía plenamente en su Padre. Dios mío, te damos gracias porque nos has devuelto la capacidad de asombro y la expectativa de ver cosas grandes. Padre amado, establecemos que nuestras decisiones de hoy están libres del peso del ayer. Jesús, somos libres para elegir lo mejor, libres para decir que no a las propuestas mediocres y libres para decir que sí a los desafíos gigantes. Cristo, te amamos y te reconocemos como el centro de nuestra existencia. Dios mío, nuestra fe no es una teoría, es nuestra realidad práctica que se traduce en acciones concretas y valientes en este preciso instante. Jesús, confiamos en que tu Espíritu Santo nos dará las palabras exactas cuando tengamos que explicar nuestras decisiones a otros. Dios mío, a veces el miedo nos hace tartamudear o dar excusas cuando deberíamos dar testimonio. Padre amado, te pedimos la gracia que tuvo Esteban, de quien el libro de los Hechos capítulo 6 versículo 10 dice que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Cristo, danos esa misma firmeza y esa misma claridad. Jesús, que nuestras decisiones de fe no sean vistas como locuras irracionales, sino como la demostración del poder de un Dios vivo que guía a su pueblo. Dios mío, declaramos que nuestra comunicación es efectiva y que nuestras acciones inspiran a otros a buscarte a ti. Padre amado, nos preparamos para cerrar este día y comenzar el siguiente con una mentalidad de victoria absoluta. Jesús, tú has vencido al mundo y nosotros, estando en ti, también hemos vencido al miedo que el mundo intenta imponernos. Cristo, te damos toda la gloria, toda la honra y toda nuestra voluntad, sabiendo que en tus manos estamos más seguros que en cualquier otro lugar del universo. Nos mantenemos firmes en este diálogo profundo contigo porque entendemos que la raíz de cada una de nuestras decisiones define el fruto que recogeremos en los años por venir. Dios mío, hoy te suplicamos que quites de nuestra alma el miedo a estar perdiendo el tiempo o el temor a que sea demasiado tarde para nosotros. Muchas veces, Jesús, hemos tomado decisiones apresuradas o nos hemos quedado paralizados porque sentimos la presión de los años que pasan y la comparación con el éxito de otras personas. Cristo, tu palabra en el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 nos asegura que todo tiene su tiempo y que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Padre amado, nos aferramos a esa verdad literal. Decidimos soltar la ansiedad de querer alcanzar metas basadas en un cronómetro humano que solo nos genera angustia. Dios mío, confiamos plenamente en que tú eres el dueño de nuestras estaciones y que, si caminamos en fe, nunca llegaremos tarde a lo que tú has preparado. Jesús, te pedimos que nuestra voluntad sea libre de la urgencia del mundo que nos obliga a correr sin dirección por puro miedo a quedarnos atrás. Cristo, preferimos esperar en tu presencia y decidir con la calma que da la eternidad, sabiendo que un solo día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos, como dice el libro de los Salmos capítulo 84 versículo 10. Dios mío, ponemos nuestra confianza total en tu capacidad para restaurar los años que el miedo nos hizo perder. Jesús, recordamos la promesa en el libro de Joel capítulo 2 versículo 25, donde dices que restituirás los años que comió la langosta y el pulgón. Padre amado, si en el pasado tomamos decisiones basadas en el temor que nos trajeron consecuencias negativas, hoy decidimos confiar en tu poder restaurador. Cristo, no permitiremos que el miedo a las consecuencias del pasado nos impida tomar decisiones valientes hoy. Dios mío, nuestra confianza no está en nuestra capacidad de haber sido perfectos, sino en tu capacidad de usar todas las cosas para nuestro bien, según lo que has establecido en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 28. Jesús, descansamos en el hecho de que tú puedes tomar nuestros fragmentos y construir algo sólido y lleno de propósito. Padre amado, te entregamos el temor al fracaso recurrente. Decidimos creer que hoy es el primer día de una nueva historia donde la fe es la que escribe cada párrafo de nuestras acciones diarias. Cristo, te agradecemos porque nos das la seguridad de que, mientras estemos tomados de tu mano, nuestro futuro no está condicionado por los errores que cometimos cuando el miedo nos gobernaba. Declaramos en este momento que somos libres de la necesidad de complacer a los hombres por miedo a ser excluidos o rechazados. Jesús,
Tu palabra en el libro de Gálatas capítulo 1 versículo 10 nos pregunta si buscamos ahora el favor de los hombres o el de Dios, y nos advierte que si todavía agradáramos a los hombres, no seríamos siervos de Cristo. Padre amado, hoy tomamos la decisión radical de que nuestra prioridad absoluta es tu aprobación. Dios mío, declaramos que el miedo a la crítica, el miedo a la difamación y el miedo a la soledad social no tienen autoridad sobre nuestras elecciones profesionales, familiares o ministeriales. Jesús, establecemos que nuestra voz será firme para defender lo que tú nos has mostrado, incluso si nos quedamos solos en el proceso físico. Cristo, proclamamos que tú eres nuestra compañía constante y que tu favor nos abre más puertas de las que el rechazo de los hombres nos puede cerrar. Dios mío, declaramos que nuestra identidad es sólida en Jesús y que no dependemos del aplauso ajeno para sentirnos seguros en el camino que estamos recorriendo. Padre amado, establecemos que la claridad de nuestro propósito es mayor que cualquier amenaza de aislamiento que el enemigo intente usar para intimidarnos. Profetizamos sobre nuestras vidas que se levanta una generación de decisiones audaces que no tienen precedentes en nuestra historia familiar. Dios mío, vemos por la fe cómo el miedo que detuvo a nuestros padres en áreas de educación, de emprendimiento y de fe se rompe totalmente en nosotros. Jesús, profetizamos que nuestras decisiones basadas en la fe generarán una estabilidad económica y emocional que servirá de refugio para muchos. Padre amado, declaramos que seremos personas que conquistan nuevos territorios, no por ambición egoísta, sino por la valentía de creer que tú nos has dado la tierra por heredad. Cristo, profetizamos que nuestra salud mental será un testimonio público, donde otros caen en depresión por el miedo al futuro. Nosotros nos mantendremos en una paz inquebrantable que llamará la atención de los incrédulos. Dios mío, anunciamos que nuestros proyectos actuales, iniciados en fe y no en temor, darán un fruto que no se marchita con las crisis del sistema mundial. Jesús, profetizamos que seremos llamados bienaventurados porque nos atrevimos a decidir lo que parecía imposible bajo tu instrucción divina. Padre amado, declaramos que el favor de Dios es nuestra marca distintiva y que ese favor nos precede en cada oficina, en cada hogar y en cada lugar donde tengamos que actuar. Dios mío, te suplicamos que nos des una fuerza física y espiritual renovada para ejecutar las decisiones que ya hemos tomado. Muchas veces el miedo se presenta como un cansancio extremo que intenta hacernos desistir de lo que empezamos con entusiasmo. Jesús, recordamos que tú das esfuerzo al cansado y multiplicas las fuerzas al que no tiene ningunas, según el libro de Isaías capítulo 40 versículo 29. Padre amado, pedimos que esa energía sobrenatural fluya por nuestro cuerpo ahora mismo. Cristo, renunciamos a la pereza que en realidad es una máscara del miedo a enfrentar el desafío. Dios mío, decidimos levantarnos con determinación, sabiendo que si tú nos diste la visión, tú nos das la provisión y la vitalidad para completarla. Jesús, te pedimos que quites de nosotros la pesadez mental y el desánimo. Cristo, declaramos que somos personas de acción, que no nos quedamos en la teoría de la fe, sino que la practicamos con cada movimiento que hacemos. Padre amado, te damos gracias porque nuestra voluntad está alineada con tu poder y eso nos hace imparables frente a las circunstancias que antes nos hacían temblar. Cristo, ponemos nuestra confianza en tu palabra que nos dice en el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 6 que podemos decir con toda confianza: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dios mío, esta declaración es nuestra defensa legal contra cualquier intento de extorsión emocional o financiera. Jesús, decidimos que no pagaremos el precio del miedo para obtener beneficios temporales. Padre amado, nuestra confianza está en que tú eres nuestro juez, nuestro legislador y nuestro rey, y que tú nos salvarás, como dice el libro de Isaías capítulo 33 versículo 22. Dios mío, no tenemos que negociar con el temor para que nos vaya bien. Jesús, preferimos la integridad que viene de confiar en ti que la ventaja que viene de ceder ante la presión de la duda. Cristo, establecemos que nuestra seguridad es total porque estamos bajo el gobierno de un reino que no puede ser conmovido. Padre amado, te agradecemos porque nos has hecho ciudadanos de ese reino donde el miedo no existe y donde la fe es la moneda que lo mueve todo. Dios mío, seguimos profundizando en esta intimidad contigo, sintiendo cómo el peso de la incertidumbre se desvanece por completo. Padre amado, te damos gracias porque en esta noche de oración nuestra visión se ha limpiado de las nubes del temor. Jesús, te pedimos que esta claridad se mantenga mañana al despertar y en cada día sucesivo. Cristo, declaramos que somos personas que escuchan tu voz por encima del ruido de las redes sociales,
de las noticias y de los comentarios negativos. Dios mío, establecemos que nuestra mente es un santuario donde solo habita tu verdad. Jesús, te alabamos porque nos has sacado del pozo de la desesperación y has puesto nuestros pies sobre la roca firme de tu palabra. Padre amado, nos preparamos para el cierre de este tiempo sabiendo que ya no somos los mismos. La persona que comenzó esta oración con dudas y temores ha muerto y ha nacido una persona llena de la fe de Jesús, lista para decidir y conquistar conforme a tu voluntad perfecta y agradable. Nos encontramos en este momento final de nuestra conversación contigo con una determinación que ha transformado por completo nuestra voluntad. Dios mío, ya no somos las mismas personas que comenzaron este diálogo con el corazón agitado por la incertidumbre. Jesús, hemos comprendido que decidir por miedo es un acto de desconfianza hacia tu carácter y tu poder, y hoy rechazamos esa conducta de manera definitiva. Cristo, te suplicamos que selles en nuestro espíritu cada una de las verdades que hemos declarado en estas horas. Pedimos que la audacia que procede de tu Espíritu Santo se convierta en nuestra piel, en nuestra forma natural de caminar y de elegir. Padre amado, tu palabra en el libro de los Proverbios capítulo 28 versículo 1 nos asegura que el justo está confiado como un león. Dios mío, hoy nos apropiamos de esa seguridad literal. No es una emoción que sube y baja según la economía del país o los comentarios de nuestros vecinos, es la confianza legal de alguien que sabe que su abogado es el dueño de toda la creación. Jesús, te pedimos que cuando las presiones del mundo intenten forzarnos a tomar un atajo basado en el temor a la pérdida, tú nos recuerdes que somos ciudadanos de un reino que no se puede conmover. Cristo, declaramos que nuestra voluntad ha sido desinfectada de todo rastro de cobardía. Dios mío, ponemos nuestra confianza absoluta en la instrucción que nos diste en el libro de Josué capítulo 1 versículo 9, donde nos ordenas que nos esforcemos y seamos valientes, que no temamos ni desmayemos, porque tú estarás con nosotros en donde quiera que vayamos. Padre amado, tomamos esta orden como el fundamento de nuestras próximas decisiones. Jesús, si tú nos has dicho que vayas con nosotros, entonces el resultado de nuestra decisión ya está garantizado por tu presencia. Cristo, renunciamos a la necesidad de ver el camino completo antes de dar el primer paso. Dios mío, confiamos en que tu luz se encenderá en el momento justo en que pongamos el pie sobre el terreno que nos has asignado. Jesús, te agradecemos porque nos has liberado de la parálisis del análisis. Padre amado, establecemos que nuestra mente es rápida para obedecer y lenta para dudar. Cristo, declaramos que nuestra fe ha dejado de ser una teoría que leemos en la Biblia para convertirse en la fuerza que mueve nuestras manos, nuestros pies y nuestro intelecto cada segundo de nuestra existencia. Dios mío, nuestra confianza está puesta en que para ti no hay nada imposible, tal como lo dice el Evangelio según San Lucas capítulo 1 versículo 37. Declaramos con total autoridad que el espíritu de miedo ha sido expulsado de nuestra casa, de nuestra empresa y de nuestro futuro. Jesús, establecemos que a partir de este instante, nuestras palabras son decretos de victoria que el cielo respalda. Dios mío, declaramos que toda decisión que tomamos bajo tu guía prospera de manera sobrenatural. Cristo, proclamamos que somos más que vencedores en todas las cosas por medio de aquel que nos amó, según el libro de Romanos capítulo 8 versículo 37. Padre amado, establecemos que el temor al fracaso ha sido reemplazado por una expectativa constante de éxito divino. Jesús, declaramos que nuestra salud emocional es inquebrantable y que la paz de Cristo gobierna nuestro juicio en todo momento. Dios mío, decimos que somos personas de palabra firme y de acciones valientes. Cristo, proclamamos que las puertas que se abren ante nosotros no se cerrarán, porque nuestra fe es la llave que tú mismo nos has entregado. Padre amado, declaramos que nuestra descendencia no conocerá el miedo porque aprenderá de nosotros a decidir basados en la palabra de Dios y no en las amenazas del enemigo. Profetizamos sobre nuestra vida un tiempo de aceleración y de conquistas reales. Jesús, profetizamos que los proyectos que antes nos daban terror, ahora los lideraremos con una paz que asombrará a los expertos. Dios mío, vemos por la fe cómo nuestras finanzas se multiplican porque hemos decidido invertir y sembrar sin el miedo a la escasez. Padre amado, profetizamos que nuestras relaciones familiares se sanan porque hemos decidido hablar con la verdad y establecer límites sanos sin temor al rechazo. Cristo, anunciamos que vendrán días donde los milagros serán nuestra rutina diaria porque la fe activa el poder de Dios de manera constante. Jesús, profetizamos que seremos instrumentos de libertad para otros, mostrando con nuestro ejemplo que es posible vivir sin la esclavitud del pánico. Dios mío,
declaramos que este año será recordado como el año en que nos atrevimos a creerle a Dios por encima de toda lógica humana. Padre amado, profetizamos que la sabiduría que tú has depositado en nosotros nos llevará a lugares de alta influencia donde tu nombre será glorificado a través de nuestras decisiones acertadas y valientes. Cristo, te suplicamos que mantengas nuestro oído espiritual muy sensible a tu voz. Dios mío, no queremos dar ni un solo paso fuera de tu voluntad. Jesús, si en algún momento el miedo intenta disfrazarse de nuevo para engañarnos, tráenos a la memoria esta noche de victoria. Padre amado, pedimos que tu Espíritu Santo nos dé una señal clara de advertencia si intentamos retroceder por cobardía. Cristo, danos el valor de los antiguos profetas que no temieron a los reyes ni a los ejércitos porque sabían que el Dios de Israel estaba con ellos. Dios mío, nuestra decisión es inamovible. No basaremos nuestra vida en el temor a lo que el hombre pueda hacernos, sino en el amor y el respeto que te tenemos a ti. Jesús, te agradecemos porque nos has dado una identidad de hijos amados que no tienen por qué mendigar seguridad en otros lugares. Cristo, tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, como dice el Salmo capítulo 46, versículo 1. Padre amado, en este descanso que tú nos das, encontramos la fuerza para levantarnos mañana y conquistar cada gigante que se atreva a desafiar tu propósito en nosotros. Dios mío, terminamos esta conversación con un corazón rebosante de gratitud. Jesús, gracias por no habernos dejado en el estado de angustia en el que nos encontrábamos. Cristo, gracias por confrontar nuestra falta de fe y por darnos las herramientas para superarla. Padre amado, te agradecemos porque tu amor es tan grande que no nos permite quedarnos pequeños ante los desafíos. Dios mío, sentimos cómo tu paz nos envuelve y cómo la seguridad de tu presencia nos da una nueva perspectiva de nuestra realidad. Jesús, declaramos que somos libres, libres para soñar, libres para emprender, libres para amar y libres para decidir con la sabiduría del cielo. Cristo, tú eres el capitán de nuestra barca y no tememos al viento ni al oleaje porque tú tienes el control absoluto de los elementos. Padre amado, te amamos con todas nuestras fuerzas y te entregamos el control de cada hora de nuestra vida. Dios mío, gracias por ser nuestro Padre, nuestro amigo y nuestro Dios fiel que nunca nos falla. Padre amado, en este cierre definitivo de nuestra oración, elevamos nuestra voz con una fe violenta y determinada que no acepta un no por respuesta. Dios mío, establecemos en el mundo espiritual que el miedo es hoy un enemigo derrotado y humillado bajo nuestros pies. Jesús, declaramos que la parálisis que nos detuvo por años se disuelve ahora mismo ante el fuego de tu verdad. Cristo, proclamamos que somos una nueva raza de creyentes que no consultan al temor para saber qué hacer, sino que consultan al Espíritu Santo. Dios mío, declaramos que el éxito es nuestro derecho legal por ser tus hijos. Padre amado, proclamamos que la escasez huye ante nuestra generosidad radical. Jesús, establecemos que la enfermedad no tiene lugar en un cuerpo que ha decidido vivir en la paz de Dios. Cristo, decimos que nuestras decisiones de hoy son las semillas de la gloria que veremos mañana. Dios mío, nos levantamos como gigantes en la fe, con la frente en alto y los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra esperanza. No hay temor que nos detenga, no hay crítica que nos frene, no hay crisis que nos empobrezca. Somos el pueblo de Dios decididos por fe, caminando en poder y destinados a la victoria total y absoluta. Lo creemos, lo recibimos y lo establecemos sobre nuestra casa y sobre nuestra nación. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.